Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén.
se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza. Se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. ¿Cuántos damos una alabanza al Rey de los siglos, al merecedor de toda gloria, de toda honra? Yo no sé cuántos quieren perfumar ese trono de alabanza y de gloria al Rey de reyes, al Señor de señores. Aleluya, el merecedor, el digno. Oh, santo, glorioso es tu nombre, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, es grato saludar a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan. Les damos la bienvenida. Son muy bienvenidos. ¿Y qué queremos con los amigos? Aleluya, eso es lo que queremos, que usted conozca a este Dios que aquí adoramos y que se quede aquí con Él. Amén. Bueno, agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad, por este privilegio que hoy nos permite de estar una vez más ante su presencia.
porque aquí venimos a adorar y a glorificarlo a Él, a darle el primer lugar a Él. Y es un privilegio, hermano, siéntase bendecido, porque podemos estar un día más en su presencia. Y eso es gracias a la misericordia del Señor. Amén. Bueno, vamos a, gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 48. A partir del verso 10 al 22. Amén. Sí, Señor. Bueno, también le estamos dando la bienvenida a la familia del hermano Andrés, al hermano Andrés que está de nuevo con nosotros, a su esposa, a sus niños, le damos la bienvenida. ¿Todos lo tienen? He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, en mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd quién hay entre ellos que anuncie estas cosas. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba. Yo y ahora me envío Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios suyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Todos, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Si leemos este pasaje del 48, es un pasaje donde el Señor nos alienta, nos anima. Y dice la palabra de Dios que no hay paz para los malos, que no hay paz para los que lo rechazan, pero para los que confían en el Señor hay sanidad. Él los colma de consuelo, hermano, y no solo nos da paz, sino que tenemos una esperanza. Amén, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Es maravilloso todas las promesas del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Levante sus manos y exprésele todo lo que le trajo al Señor. Soberano y maravilloso Dios, oh santo y glorioso es tu nombre, Dios. Oh Padre celestial, maravilloso tú eres, Señor. Santo y sublime Dios eterno, oh Padre celestial. Gracias te damos, oh Dios maravilloso, por este privilegio, Dios, que tú nos permites una vez más, Señor, de postrarnos ante ti, Señor, de presentarnos ante tu presencia, Señor.
para engrandecer tu nombre, Señor, para honrarte, para glorificarte, oh Dios de los cielos, para darte honra y gloria, Señor. Oh Señor, ahora Dios poderoso, te suplicamos, Dios, que tú te glorifiques en medio nuestro, Dios, que tú nos asistas con tu presencia, maravilloso Dios. Queremos oírte, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos darte toda la adoración, Señor, que tú te mereces, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, gracias. Amén, amén. Vamos a seguir adorando a este Dios maravilloso, a este Dios sublime. Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría y camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba
hermanos pueden ponerse cómodos y los voy a dejar en compañía de la hermana Chantal, que nos va a dar el anuncio de Mission. ¿Se les bendiga, hermanos? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Estamos contentos, amén. Porque viene una gran bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mission ya es casi, ¿en cuánto tiempo más o menos? Como 2 semanas, ¿sí, cierto? Sí, 2 semanas y alguito más, algunos días más, para nuestro gran evento que nos estamos preparando, que va a ser de mucha, mucha bendición, amén. Queremos volver a recordarles, bueno, esta vez estamos aquí porque algunos hermanos que nos comprometimos para el voto para Mission, amén. Y les queremos agradecer a todos los hermanos que nos han ayudado. Es un magno evento, así que obviamente tiene el presupuesto, debe ser también como el evento, y hay muchos gastos, sabemos eso, amén. Pero les agradecemos a los hermanos que nos han apoyado tanto económicamente, y también queremos recordarles a los hermanos que faltan, que se comprometieron con el voto, para que vayan abonando a ese voto hasta el día. Les pedimos por favor, para así poder cubrir muchos gastos que vamos a tener. Dios bendicionar Bozo, nuestra iglesia pentecostal unida de Aruba, y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba Lagasac nos tiene un Dios así na grande, así na bon, y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar Bozo para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal unida de Aruba. Nos por visa. Gloria a Dios. Mission Aruba 2025. No tiene nada tu puesto vanos, poderoso danos oración. Mas se llame la paz, tendele amado, amado, amado. Okay. Los hermanos que se registraron para la caravana, en este momento, ¿cuánto tenemos registrados más o menos? Tienen 40, 45 hermanos. El goal o la meta como tal era hacer más de 60 plus, o sea, más de 60 carros, obviamente, y hasta ahorita tenemos 40, o sea que también les queremos motivar a que los hermanos que falten se inscriban a eso. Y también los hermanos que ya se inscribieron el martes a las 7 de la noche, vamos a estar acá para ponerle los see-throughs. Esos son como las calcomanías o los stickers que van encima de los carros. Bueno, no sé si algunos ya hayan pagado, pero para el martes 7 de la noche vamos a estarle instalando eso en su carro, ¿ok? Entonces creo que esos son todos los anuncios. Muchas gracias, hermanos. Ya saben los hermanos que son del coro a venir también a todos los ensayos, porque tenemos que ensayar mucho, porque ya es básicamente el final. Por favor, esas 2 semanitas hagan su mayor esfuerzo. Los hermanos del coro nacional, los hermanos del coro juvenil, los padres para el coro de los niños, hagan su mayor esfuerzo, que eso ya son las últimas 2 semanas para concluir este hermoso evento, hermanos. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Amén.
Hermana, se pueden acercar. Los que no logren venir el martes a las 7 de la noche, que lo ideal es que terminemos el martes como tal. Si se les sale de las manos, pueden darle un mensaje a Rosmarly o acercarse a Rosmarly después del culto para cuadrar una hora. Pero lo ideal es tratar de terminar el martes, porque hermanos, estamos muy ocupados en otras cosas y queremos adelantar lo más que podemos. Bueno, Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, como la hermana Chantal estaba diciendo, agradecemos a todos los hermanos que nos han colaborado con el voto de Mission y los que nos han abonado también, pero también agradecemos que todos los que se hayan anotado nos vayan poniéndose a paz y salvo, porque como decía ella, este evento tiene gastos. Entonces pueden acercarse a la hermana Ana, a la hermana Judith o a mi persona, que yo los tengo anotados. Amén. Vamos a identificarnos con esta actividad, esto está guiado por el nombre de Jesús, por el Señor Jesús. Entonces agradecemos a todos. Hermanos, vamos a cantar otra alabanza más y le damos la salida a los niños. Sí. Una alabanza. Aleluya. De momento de adoración, Miguel entrega mi mes. Aleluya. Oh Señor, mi carta más manera la cami pensa manera la cami papia manera oh Señor, mi carta más manera Aleluya. de momento de adoración, mi querer entregar mi mes. Oh Señor, mi carta más manera la cami pensa manera la cami papia manera oh Señor, mi carta más manera dame aquí, lléname agua, la camita imagen de vos, oh Señor, mi carta más manera dame aquí, lléname
la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo a mí me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, pueden ponerse cómodos un momentico. Yo voy a invitar a la hermana Tatiana que ella se acerque acá y nos da sus saludos. También nos canta los coros. La hermana Natalia. Hola, hermana, ¿cómo están? La bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, extiendo mi saludo cristiano en esta hermosa mañana y en esta maravillosa y hermosa isla. Amén. ¿Cuántos se sienten contentos de estar no solamente en un lugar muy lindo creado por nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sino además estar en un lugar donde alabamos y glorificamos su nombre? Y yo también me gozo de estar en este lugar con ustedes, mis hermanos. Me gozo de poder estar aquí y poder saber que hay un pueblo que alaba a un Dios grande y maravilloso. Amén. Bueno, un saludo para la familia misionera de este lugar, que aunque no se encuentren todos completos, está aquí Esteban en representación. Extiendo mi saludo cristiano para ellos, para la junta local de este lugar, el grupo de alabanza y todo el pueblo de Dios, la hermosa iglesia de Aruba. Amén. Dios ha bendecido grandemente esta misión y es maravilloso poder ver cómo Dios se glorifica en este lugar. Y mi deseo es que Dios siga bendiciendo a cada uno de los hermanos en este lugar y siga bendiciendo esta obra y podamos seguir anunciando ese evangelio y podamos anunciar y que toda la isla de Aruba sea para Cristo. Amén. Entonces en esta mañana quiero invitarlos a que glorifiquemos a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso. Invito al grupo de alabanza a que ellos nos acompañen con una alabanza. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios
tu Santo Espíritu. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra, porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a orar por las peticiones. Hay hermanos enfermos, quebrantados de salud, problemas, dificultades que nunca falta, pero contamos con un Dios poderoso, un Dios que puede obrar en cualquiera sea la circunstancia, hermano. Entonces confiemos en el Señor, que Él nos dará la respuesta. Aquí pide oración por el hermano Jefferson Toro, oración por Elsie, que está hospitalizada, oración por Brenda Monsalve, que está quebrantada de salud, y oración por la señora Lucenit Torreglosa, por su salud, la señora Jocelina, que la van a operar. Bueno, también vamos a estar orando por el hermano Rufo, por la hermana Shirley y por todos los hermanos que estén quebrantados, por los que tengan necesidad. Allí usted puede levantar su mano y expresársela al Señor, con fe que Él podrá obrar.
Soberano y poderoso Dios, oh Dios de los cielos, te adoramos, bendito Dios, glorificamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Oh Señor, hoy podemos, Señor, dirigirnos a ti, Señor. Que seas tú, Dios poderoso, tomando el control de todos los hermanos que están enfermos, del hermano Rufo, de la hermana Shirley, Señor. Por todos los quebrantados, los que van a operar, Señor, que seas tú glorificándote en sus vidas, Señor, por Brenda, Dios poderoso. Mete tu mano poderosa, Dios. No tenemos a quien más acudir sino a ti, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para sanar, Señor. Oh, Señor, contamos con tu ayuda, con tu bendición, Dios poderoso. Glorifícate en cada necesidad, en cada aflicción, Señor, en cada problema, Dios poderoso. Tú eres poderoso y tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para sanar, Dios. Oh, Señor, para proveer, para arreglar cualquier situación, Señor, que nos aqueje, Dios poderoso. Gracias te damos, Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tenemos un Dios bueno y maravilloso. Amén. Un Dios que tiene el poder para suplir cualquier sea la necesidad, sea la aflicción, cualquiera que sea. Bueno, vamos a colectar la ofrenda. Vamos a cantar. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Because
familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Aleluya, aleluya. Todo se lo debemos a Él, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos da la fuerza, porque de Él proviene todo, toda nuestra fuerza, nuestro trabajo, la ayuda, la provisión, el sustento, toda nuestra familia, nuestros hijos. El de estar aquí en su presencia, todo se lo debemos a Él. Otros no tienen este privilegio que hoy tenemos, pero gracias a su gracia y misericordia, hoy nos tienen este lugar de privilegio, porque somos privilegiados por el Señor, de haberlo conocido, de que un día esta palabra llegó a nuestras vidas y tocó nuestro corazón. Y hoy estamos aquí glorificando su nombre. Amigo, también queremos que usted haga parte de esta iglesia, que también conozca las bendiciones, las maravillas que hace el Señor, todo lo que Él nos ha dado. Y principalmente que nos ha dado salvación. Somos salvos por Él. Y aquí estamos para la honra y gloria del Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Eso es maravilloso, hermano. Otros no tienen ese privilegio, como les decía, pero nosotros lo tenemos, de que un día nos compartieron esta palabra y hoy podemos testificar de ese Dios poderoso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a estar orando también por nuestro pastor. Como ya sabemos, está en un seminario y tiene como título Sobre la Roca. Vamos a estar orando para que Dios les dé sabiduría a esos directivos que le están enseñando y que ellos han tenido la disposición de escuchar esa palabra. Y de todo lo que él recibe, hermano, somos nosotros los beneficiados de eso, porque Él puede compartir de todo eso aprendizaje. Nosotros, la iglesia del Señor es bendecida. Entonces vamos a orar para que Dios los siga acompañando, para que su presencia esté allá con ellos. Vamos a orar todos, pueden ponerse cómodos, en pie. Y quiero que el hermano Andrés nos dirija en esta oración.
Vamos a orar, hermanos, y vamos a incluir en esta oración también la familia. Estamos orando por la familia de la hermana Mónica y la hermana Bella. También vamos a orar por la joven Natalia, amén. Sabemos que Dios obra de maneras poderosas, ¿verdad? Y hay una iglesia que clama, hay una iglesia que busca a Dios y siempre encuentra respuesta. Oremos al Señor Jesús. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos delante de tu presencia. Tú eres poderoso, eres sublime, eres eterno. Te damos gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Hoy presentamos, oh Dios, a estos hombres, a estos pastores misioneros, que tú, oh Dios, los has llamado a este ministerio. Bendícelos en su proceso de formación, oh Dios. Todos los que están congregados, oh Dios, bendícelos. Que sea un encuentro donde tu presencia se manifieste a favor de ellos y a favor de la iglesia. Te presentamos estas familias, oh Dios, la familia de la hermana Mónica, de la hermana Bella, de la joven Natalia. Te pedimos, Señor Jesús, que tu gracia esté para bendecir, esté para socorrer y que siempre, siempre tu bendición esté con ellos. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por los que cumplieron años y por los que cumplen años en esta semana. La hermana Neidilín cumplió años y esta semana cumple Paula Arias, Jezreel, Luz Polonia, Judith y Neri. Entonces vamos a estar orando por estos hermanos, que sea el Señor ayudándolos, bendiciéndolos. Y hermano Andrés, síganos dirigiendo en esta oración y los dejo aquí. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a orar por los cumpleañeros de esta semana, ¿verdad? Deseamos la bendición de Dios para ellos, para sus vidas. Creemos que Dios siempre trae bendición, ¿verdad? Y qué bueno es poner nuestras vidas en las manos de Dios, ¿cierto que sí? Y orar para que el Señor dirija nuestros pasos, que Él afirme nuestros pensamientos. Hay muchos pensamientos que llegan a la vida del hombre, a la vida de las personas, pero que el Señor afirme nuestros pensamientos y dirija nuestros pasos. Oremos al Señor. Señor y Dios, estamos delante de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que todos estos hermanos que cumplen años esta semana, tu gracia esté con ellos. Te pedimos, por favor, que no falte para ellos tu provisión, que no falte para ellos tu bendición, que no falte para ellos tu gracia, que siempre puedan poner su confianza en ti y que tú estés a la vuelta de una oración, oh Dios, y que encuentren respuesta para que puedan dar testimonio de tu obra en sus vidas. Pedimos para ellos, oh Dios, que este año de vida que inician, tu gracia esté con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, aprovechando que están de pie, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 41. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta mañana, ¿verdad? A través de la palabra, que nos bendiga a través de la predicación esta mañana. ¿Cuántos han venido con necesidad de Dios? Yo creo que el día que no tengamos necesidad de Dios es porque ya estamos con Él, ¿cierto? Eso será realmente un momento especial. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. Vamos a leer, yo voy a leer, ustedes van a seguir la lectura. Dice el verso 1: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio.
Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Lean por favor, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es la palabra de Dios. Yo quisiera esta mañana que hiciéramos una oración, pero esta oración le vamos a decir al Señor que nos permita que su palabra conecte con nuestra vida, ¿cierto? A veces hay interferencias, y no estoy hablando del sonido, no, de hecho está muy bien, pero hay interferencias espirituales, interferencias que impiden que la palabra declarada produzca un efecto en la vida de las personas. Pero yo quiero invitarlos esta mañana para que unidos le digamos al Señor: Señor, que tu presencia esté conmigo. Y vamos a hablar, estamos en un mes de sanidad interior. Hermanos, tenemos que sanar. Y hay cosas que no podemos hacerlo nosotros, pero sí lo hace Dios. Y necesitamos decirle al Señor que pasemos del miedo a la esperanza. Y ese va a ser el mensaje esta mañana: del miedo a la esperanza. Digámosle al Señor que nos bendiga y que su gracia esté con nosotros. Señor Jesús, Dios del cielo, en tu presencia hay plenitud de gozo
y delicias a tu diestra. Hoy nos presentamos delante de ti. Tu gracia, tu poder, tu misericordia están con nosotros. Hoy te pedimos, oh Dios, que esta palabra produzca un efecto poderoso en la vida de todos, que podamos reconocernos en ti, que podamos reconocer que no hay otro Dios como tú, que podamos reconocer que tu presencia está con nosotros, que no importa quiénes se paren a nuestro alrededor, ni qué haya a nuestro alrededor, podamos poner nuestra confianza en ti. Bendícenos a través de la palabra y que tu gracia esté con nosotros. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pueden estar cómodos, por favor? Bueno, mis hermanos, es un gusto estar aquí. Siempre lo he dicho y siempre lo diré: servir al Señor es fortuna, lo demás es dinero. Y hay muchos que pierden la fortuna por alcanzar el dinero. Así que qué bueno es servir al Señor, qué bueno es sentir que su presencia está en medio nuestro. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido miedo? Levante la mano alguien que alguna vez haya sentido miedo. ¿A qué le ha tenido miedo? A una cucaracha. Los he visto brincando. Pero eso no es miedo, eso es fobia, ¿cierto? Esa es una respuesta casi que natural a ver un animalito, ¿cierto? Ni qué decirles que cuando estaba en la universidad me tocaba hacerle taxidermia, embalsamar las cucarachas, y nos tocaba abrirlas, y quien tenía miedo no podía tener miedo. Nos tocaba coger las tarántulas y también lo mismo, abrirlas y hacerles taxidermia. Y quienes tenían fobia o miedo no podían porque perdían la asignatura. Y recuerdo que era la cátedra de morfofisiología animal, donde estudiábamos la forma y el funcionamiento. Y no podíamos. Y recuerdo que cuando llegamos a la clase y le tocó a una compañera tomar un ratoncito, un roedor, ella apenas vio el roedor ya muerto, ¿cierto? Por supuesto con todos los protocolos y todo, a que no vayan a decir que es que era maltrato animal. Ella gritó y todos fue estridente, porque hay gente que le tiene miedo, ¿cierto? Y yo recuerdo, mi esposa también le tiene miedo a un animalito, pero un día se nos metió una serpiente a la casa. Literal, la encontramos en la cocina y es que, ¡ay! Una serpiente. Y yo, ¿y no te da susto? No, estaba más asustado yo. Entonces, fíjense que hay una respuesta humana, tal vez biológica, a ciertas circunstancias que nos mueven frente al miedo, ¿cierto? Que producen en nosotros como miedo, pánico, desespero. Y realmente uno diría, ok, si es un ratoncito que pasó, tranquilos, que solo se le va a pasar por los pies y no va a pasar nada, ¿cierto? Si es una cucaracha, ella solamente, usted va a intentar sacarla y ella para adentro. Así son las cucarachas, ¿cierto? Pero hay miedos mayores, ¿sí? ¿Alguna vez ha sentido un miedo de esos? Hay gente que le tiene miedo a verse solo. Hay gente que le tiene miedo a sentirse sobrepasado por una situación. Hay gente que se siente miedo e impotencia cuando no logra controlar una situación.
nos pasa. Imagínense uno con un proyecto de vida que uno no logre controlar y que lo sobrepase a uno. ¿Le ha pasado? Uy, nos ha pasado. Nos ha pasado. Uno con un proyecto de vida que uno no puede controlar. Y uno se siente impotente, se siente con miedo, y ese miedo lo lleva a uno a pensar cosas malas. Incluso hay personas que el miedo los ha llevado a tener ganas de suicidarse. El miedo, a renunciar a todo. Algunas de las personas que han estado en momentos ya de toma de decisión de suicidio, esas personas, ese punto, cuando ya la persona tomó la decisión y está a punto, se llama punto gatillo. ¿Saben qué es un gatillo? ¿Cierto? El de un arma. El gatillo, el disparador, el que acciona el arma. Ese es el gatillo. Después de que hace clic, pero no tan clic, sino cuando ya accionó el arma, no hay forma de detener la bala. Ella salió. Y hay personas que en medio de las situaciones de vida han llegado a ese punto gatillo, a ese punto donde lo que hicieron ya no tiene reversa. Algunos han perdido la vida por ese punto gatillo. Algunos han perdido la familia por ese punto gatillo. Algunos en medio del miedo, que es una emoción normal, está bien tener miedo, a todos nos ha dado miedo. O sea, es una condición natural y hace parte de nuestras emociones. No me voy a decantar por la parte psicológica, pues no soy psicólogo, mal haría yo. Pero sí es una condición humana que puede estar presente. Y esa condición humana nos lleva a veces a tener reacciones que uno diría a veces hasta chistosas, ¿cierto? Chistosas, jocosas, como que volvamos al caso de los animalitos. Ven un animalito al que le tienen fobia, miedo, y eso brincan, corren, gritan, lloran, ¿sí? Y dicen qué horror, y solo está a un zapatazo. Pero hay momentos en los que el miedo no se cura y no se protege con un zapatazo. El miedo no se cura frente a una situación difícil. ¿Han visto a un niño cuando su papá lo va a castigar? ¿Han visto su rostro? ¿Es un rostro de qué? De miedo, de impotencia, de esa sensación de ¿y ahora? Yo recuerdo que un día estaba muy enojado con Jacobo, mi hijo mayor, y yo lo llamé a castigarlo, y él llegó con su rostro con miedo. Cuando yo vi su rostro con miedo, dije, no puede ser de esa manera. Y él me dijo, papá, yo sé que me vas a castigar. Y se reconoció. Y me dijo, pero tú me puedes perdonar. Ya. Me rompió. Desde el Edén hasta la consumación de todas las cosas, desde el Edén hasta la consumación de todas las cosas, la historia de la humanidad está marcada por momentos en los que el miedo paralizó a los hombres y paralizó a hombres y mujeres de fe. Les dio físico miedo. Encontramos historias, empecemos con Adán. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Tuvo miedo. Yo también hubiera tenido miedo. Uno frente al Creador,
frente al hacedor de todas las cosas. Y él se enfrenta a una situación donde él intentó, es que una persona con miedo intenta resolver por sí mismo su propia situación, porque no quiere. Yo recuerdo que una vez me compraron una camiseta, lo recuerdo, y mi mamá me dijo: no te la vas a poner hoy. Y yo me la puse. Y me fui a una institución, a un centro donde preparaban en artes, en literatura, en la escuela, un centro Rafael Pombo. Tal vez algunos de Colombia conocen los sistemas Rafael Pombo. Y yo me fui para Rafael Pombo. Y ese día era día de pintura. Ya saben, el desenlace. Ese día se me manchó la camiseta. Y yo llegué y no llegué a mí, o sea, yo me salí de allá y vi la camiseta, intenté lavarla y me la llevé para donde una novia de un hermano mío, no el que está aquí, yo no, para otro hermano, donde otro hermano. Y me la llevé y le dije, se me manchó la camiseta, y si llego a mi casa con la camiseta manchada, me van a pegar. ¿Qué tenía? Miedo. Pues ella me dijo: si quieres te la quitas, yo la lavo y miramos a ver qué pasa. Y me prestaron una camiseta, yo dejé la camiseta allá, lavaron la camiseta nunca le quitó la mancha y la camiseta ¡pum!, se perdió. Porque uno con miedo toma malas decisiones. Uno con miedo está en situaciones en las que uno dice: yo esto no lo puedo hacer. Y en la historia de la humanidad uno se encuentra con esos hombres de fe, mujeres de fe, que tuvieron miedo, se encontraron frente a una situación compleja y respondieron de maneras que uno no se imaginaban. Adán intentó resolver por sí mismo. ¿Y cómo intentó resolver por sí mismo? Él buscó unas hojitas. Yo me imagino que fue el bejuco, cogió los bejucos más fuertes que haya encontrado y los tejió y se cubrió con ellos. Pero el material vegetal pues se iba a dañar. Y entonces, cuando Dios lo llama y le dice, no que Dios no supiera, pero miren la acción tan interesante, le dice: Adán, ¿dónde estás? Es que las personas cuando tienen miedo se esconden detrás de una apariencia. Las personas cuando tienen miedo se esconden detrás de una figura, se esconden detrás de un empleo, se esconden detrás del dinero, se esconden detrás de tantas cosas, porque tienen miedo y tienen miedo a ser descubiertas. Y Adán pues le dijo, yo me imagino que le dijo a Eva: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Esto es tu culpa. Y yo me imagino ahí diciendo: ay, sí, yo acaso tuve que abrirte la boca, ¿cierto que no? Él vio a Eva, claro, Eva, y la vio así bonita, atractiva, y le dijo: mi amor, cómete este fruto. No era una manzana, porque manzana no era. Eso no dice la Biblia. ¿Sí? Eso no dice la Biblia. Era un fruto. Sí dice la Biblia que con ese fruto tenía la representación del bien y del mal. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Ajá. ¿Y quién te dijo o quién te informó? ¿Cómo supiste que tenías miedo? Parecía ser que antes no existía el miedo. No había razón. Había una relación plena con Dios. Podía hacer cualquier cosa, administrar el recurso como quisiera, pero hasta ese momento él tuvo miedo. Quiere decir que cuando una persona se enfrenta al bien y al mal, tiene que tomar decisiones, pero esas decisiones le ocasionan
temor, miedo. Y cuando esa situación está, entonces Dios le dice, ¿y quién te enseñó? Y entonces le dicen, ¿qué hiciste? Como el papá Andrés con Jacobo. ¿Cierto? Tuvieron físico miedo, se escondieron, trataron de hallar una respuesta por parte de ellos. ¿Se ganaron el castigo? ¿Sí o no? Se lo ganaron, claro. Y Dios, que es Dios justo, Él les dio una indicación y les dijo, de todo árbol pueden comer, pero de este árbol no podéis comer. Y ellos comieron. Entonces el juicio tenía que venir. Y sabe Dios, dice la Biblia, que cuando Dios les dijo eso, dijo, si algún día llegan a comer de este árbol, ¿qué les sentenció? Que ciertamente morirás. Entonces le dijo, hey, no comas eso, porque Dios les cumplió, lo sacó del Edén, porque iban a encontrar el otro árbol. ¿Cuál? El de la inmortalidad, ¿cierto? Imagínense, exacto, imagínense uno perdido y con inmortalidad. Pero Dios, que es bueno en misericordia, aun cuando el hombre tuvo miedo y aun cuando el hombre quiso resolver por sí mismo, Él le dio una solución mucho mayor. Pero esa solución mayor trascendió a que ocurriera la primera muerte o las primeras muertes en la historia de la humanidad. Los animales tuvieron que hacer un sacrificio, y al hacer el sacrificio quitaron las pieles, Dios les entregó las pieles y con eso se cubrieron. Pero fíjense que el miedo lleva a las personas a tomar decisiones que los pone en aprietos y los lleva a esconderse detrás de una figura que el mismo hombre crea y que simplemente intentan cubrir el miedo con situaciones o con capacidades humanas. Pero uno se encuentra hombres que con miedo destruyeron reinos, que con miedo dañaron familias, que con miedo hicieron y deshicieron solamente porque tenían miedo. Por eso es que cuando nosotros nos enfrentamos al miedo como una emoción dentro de la naturaleza humana, está bien tener miedo. O sea, hace parte de nuestra naturaleza, no lo vamos a quitar, no se va a quitar de nosotros, es nuestro. El problema es cómo nosotros respondemos frente a eso. Así que existe el miedo a la muerte. Mi mamá siempre me dijo, mijo, yo le tengo miedo a la muerte. Siempre me dijo, yo no sé cómo es la muerte, pero yo no sé, me causa cierto terror. Hay personas que le tienen miedo a la escasez económica. ¿Y quién dice que no? ¿Han tenido escasez económica? Lo hemos vivido. Crítico. Y uno dice, ¿y ahora? Con las deudas. En estos días un amigo cercano me dijo, me va a tocar irme del país. Y yo, ¿y por qué te vas a ir del país? Y me dijo, porque ya me amenazaron de muerte porque debo un dinero y no tengo con qué pagarlo. Y la gente intenta resolver por sí misma. Le tienen miedo a la escasez, a los enemigos. Claro. Ustedes recuerdan la historia de Jacob y Esaú. ¿Qué pasaba con Jacob? Le tenía miedo a Esaú. Esaú no era una perita en dulce. Y es que razón tenía Esaú en perseguir a su hermano. Eran familia, pero razón tenía, porque es que el mugre se le robó la bendición. Imagínense, la bendición. No era cualquier cosa, la bendición, la representación de su familia que recaía en un hombre, el primogénito.
Y él mire cómo cuadró toda la historia. Primero tenía hambre, uno. Después fue y le preparó. ¿Qué le preparó? Una comida rica, ¿cierto? Una comida rica. Y entonces hicieron una transacción, ¿sí o no? Ok, tú me entregas la primogenitura y yo te doy de esto. Y si no, pues prepara. Pero mire lo que hace la pereza, además. Mire lo que hace la pereza. Por eso la Biblia condena la pereza. Hay que trabajar y hay que ser juiciosos y hay que construir. Y la pereza déjela a un ladito. Madrugue si hay que madrugar. Trasnóchese si hay que trasnochar. ¿Sí o no? Porque de pereza uno no vive. Es más, la Biblia habla mal de la pereza. Pero tal vez cansado, abatido, perseguido, no sé, por los micos, los leones, no sé. Pero Esaú era un hombre de esos, de los que salía al monte, salía al campo y preparaba y hacía de todo, mientras que su hermano se quedaba en casa. Y entonces, claro, como le ayudaba a la mamá le ayudó. Y entonces hicieron la transacción. Y después, cuando le fueron a entregar, cuando era el momento de la muerte de su padre, entonces, ¿qué pasó? Hicieron un mal negocio. Y ese mal negocio llevó a que el que no tenía derecho a la primogenitura, ahora se quedó con la primogenitura. Y después de muerto, el muerto, ya no había nada que hacer. Y en esa condición, entonces hay gente que usurpa. Uno se gana enemigos de la nada. Uno salió, sonrió y lo miraron feo. No le ha pasado. Uno salió y se ganó un enemigo. Uno se volvió evangélico y se echó una cantidad de enemigos. ¿Por qué? Porque le dicen, ven, esto se enloqueció. Y ahora ya no le sonríen. Pero el hombre no quiere tener enemigos y le tiene miedo a los enemigos. Uno le tiene miedo a la incertidumbre del futuro, ¿o no? A mí a veces el futuro, cuando uno no controla la situación, uno siente que el corazón empieza boom, 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 ¿cierto? Eso se llama ataques de ansiedad. Se llaman ataques de ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y son desesperados. Una vez estaba en una situación compleja y un día me sentí como con el corazón, como que me estaba doliendo el pecho. Y entonces llamé al servicio médico, fui a la casa y me atendieron en casa y me dijeron, me midieron el pulso cardíaco, todo bien, el oxígeno en sangre, todo bien. Y me dijo, me toca llevármelo, porque como no le duele nada y le duele el pecho, digo, eso es un síntoma de que algo no está bien. Trajeron el medidor, el electro, ¿sí? Me hicieron el electrocardiograma, salió bien, pero no me dolía nada hasta que me tocaron por aquí. Y cuando me tocaron por aquí, ¡trum!, me quebraron del dolor. Me dijeron, tienes ansiedad. Y yo nunca he sufrido de eso. Yo nunca he sufrido de eso. Pero fíjense que frente a situaciones que uno no controla, uno siente miedo, siente ansiedad, siente pánico. La incertidumbre del futuro te va llevando a una condición donde no controlas y empiezas a tomar decisiones desesperadas. Y esas decisiones desesperadas te van llevando a dar tumbos por falta de tener un plan, por falta de tener una estructura de pensamiento. Los hombres le tenemos, las mujeres le tienen miedo a la muerte, a la escasez, a los enemigos, al futuro incierto. Y en cada generación, sin embargo, Dios siempre ha intervenido para convertir ese miedo, ese temor en una esperanza firme. Logró poner paz entre Jacob y Esaú.
Y un día estaba Jacob, el suplantador, y estaba allá, y entonces él llegó a Mahanaim. Mahanaim significa, era un doble campamento. Entonces establecieron un campamento a un lado y un campamento al otro. Y entonces él tenía la estrategia. Él sabía que Esaú, su hermano, venía por él, y él preparó todo. Pero si él llegaba al campamento, iba a haber una mortandad. Y entonces Jacob le mandó animalitos para tratar de contentarlo, y se los mandó y les dijo: vea, hermanito querido, ¿cierto? Tú me puedes perdonar, ¿cierto? Pero ¿saben qué pasa con esa situación? Que él un día, bajo esa presión que tenía, salió en la noche, y la Biblia dice que salió en la noche y empezó a sentir, empezó a hablar con Dios. Y entonces él se reconoció, y cuando él se sinceró con Dios, abrió su corazón en medio del miedo, en medio del pánico, en medio de la situación difícil. Él abrió su corazón y empezó a conversar con Dios. Y cuando él empieza a conversar con Dios, entonces se le aparece una visión y una escalera que iba del cielo a la tierra, y ángeles subían y bajaban. Y entonces era una demostración que en medio de esa conversación Dios estaba preparando un propósito para un hombre con mucho miedo. Con mucho miedo. Y en esa circunstancia uno se encuentra en la historia bíblica que cuando él se encuentra con Dios, él se aprovecha de esa situación y le dice: Señor, claro, él era aprovechado, ventajoso, y ya tenía a Dios ahí de un lado, ahí lo tenía, y le dice, el ángel le dice: suéltame porque ya viene el amanecer. Y entonces le dice: no, Señor, olvídese, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Con miedo, con la situación encima, con el enemigo, su hermano, que venía por él. Porque a veces los hermanos se convierten en enemigos, lamentablemente, por malas decisiones de vida. Y él en esa situación entonces se enfrenta y le dice al Señor: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Y él hace lo que hace Dios, ¿no? Un cambio simple. ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? Y él le dice, ya no será más tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y con ese cambio cambió la historia de la humanidad para siempre. Porque es que cuando un hombre con miedo se encuentra con Dios, encuentra esperanza, encuentra respuesta, encuentra solución a su problema. Pero uno tiene que ir a rendirse frente a Dios. No hay forma de sanar el corazón humano hasta que no haya renuncias, hasta que no haya rendición. No hay forma de uno ser totalmente libre hasta que el hombre no se encuentre con su creador y le diga: Señor, aquí estoy yo, con miedo, con temores, con emociones que me afectan, pero tu presencia. Y es que cuando el hombre se encuentra con Dios hay esperanza. En ese momento Dios lo descaderó. ¡Pum! Lo cogió de acá y lo tiró. Dijo: yo ya te bendije, ahora me voy. Y lo cogió y lo descaderó. Y por eso hay una prohibición, todavía permanece, de que no se puede comer de esta parte del muslo. Porque Jacob, ahora Israel, él quedó cojo pero bendecido. No importa cómo quede uno, pero con la bendición de Dios uno está completo. Tiene esperanza. Yo me imagino a ese hombre llorando, emocionado,
caminando, yo no sé cómo, pero él se sentía bendecido. Y cuando usted lee lo que sigue de los versículos adelante, dice que hubo paz entre su hermano y ahora Israel, porque Dios es capaz de convertir el caos en esperanza. Él es capaz de convertir la desesperanza, la desilusión, la tormenta, la situación difícil en una esperanza real. Pero el hombre se tiene que encontrar con Dios. Así que la historia de la humanidad ha estado plagada de incertidumbres, y la Biblia refleja este desarrollo a través de su historia. Vivimos en un tiempo donde las noticias son un eco constante de situaciones difíciles, guerras. Ustedes saben cómo se sienten los ucranianos frente a la guerra, llenos de miedo. Usted se encuentra a los valientes huyendo, tratando de huir. Usted sabe qué siente un gobierno cercano por acá cuando le aparcan la mayor arma bélica del mundo. ¿Sabe qué siente? Miedo. Siente miedo. Vivimos en un tiempo donde esas noticias son difíciles. Hay guerras, hay inflación. ¿Saben qué es la inflación? Cuando tu dinero pierde valor y tú dices que estás ahorrando, pero cada vez entre más ahorras menos vale. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando hay inflación, cuando hay violencia, cuando hay enfermedades. Y entonces uno se encuentra, ustedes han escuchado tal vez la historia del pastor de este lugar en su juventud, que vivió una situación de enfermedad muy crítica. Y yo me acuerdo que en esa situación de enfermedad mis padres tenían miedo. Nosotros estábamos bastante chicos. En mi caso, yo estaba bastante chico. ¿Cuántos años tenía el pastor? 16 años. Yo tenía 6 años. Y yo me acuerdo que mi papá en medio y mi mamá en medio de la desesperación nos ubicaron a todos en fila en una cama, y llegaron y llamaron a unos hermanos y llegaron a la casa y empezamos a orar por la vida de mi hermano, porque no había nada que hacer. Había miedo, había enfermedad, había tristeza. ¿Y sabe qué pasó? Que esa noche Dios devolvió la esperanza. Esa noche Dios restituyó a un hombre que hoy es misionero en una isla. Porque es que cuando Dios llega a la vida del hombre, la vida cambia. La vida cambia. Así que toda la historia de miedo que el hombre pueda tener, justamente el libro del profeta Isaías hace una declaración. Isaías 41 es una declaración de seguridad de Dios para Israel. Israel se vivía metiendo en una cantidad de problemas, porque es que Israel era fregadito. No, de verdad sí. Era una cosa de locos, y todavía sigue siendo. En el problema que se metió por estar celebrándole culto donde aquí no debía. Se le metieron en una noche y mataron a más de 1000 personas. Pero yo les voy a decir una cosa: cuando Dios promete bendecir a alguien, cuando promete bendecir a una persona, promete bendecir una familia o promete bendecir a una nación, Dios siempre va a responder. Y no importa el temor o el miedo que haya, Dios siempre responde, porque Él es Dios y Él no miente. Isaías 41 nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre las circunstancias.
Hay gente que le tiene miedo a las circunstancias. Yo quiero decirte, no le tengas miedo a las circunstancias. Deberías tenerle respeto, amor y reverencia al que gobierna sobre las circunstancias. Y ese es uno que es eterno, es poderoso, es sublime, es insondable, es inmensurable. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Justamente en esta situación, la situación histórica del pueblo de Israel, frente a lo que estaba declarando Isaías, el pueblo de Israel enfrentaba amenazas de potencias, estaba frente a la guerra. En esta situación, el capítulo 41 que leímos, cuando se escribe esto, la situación histórica de Israel era que estaba siendo amenazado por naciones como Asiria, y luego un poco más adelante por Babilonia. Y justamente este capítulo es una declaración hacia el futuro, mirando al exilio y la necesidad de alentar al pueblo con la certeza de que Dios sigue siendo su defensor. Y de hecho le hace una declaración y le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y hace una declaración contundente y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted sabe quién hace eso. Uno que tiene el poder para ayudar, uno que tiene el poder para cambiar la realidad, uno que tiene el poder para aliviar la condición humana y ponerla en una situación de esperanza. Yo les he contado la historia de José, ¿cierto? Y les he hablado del muchacho malcriado, José. Un muchacho malcriado. Pero fíjense lo interesante, cómo Dios convierte el caos en la esperanza. Él convierte el miedo en esperanza. Porque en medio de una situación difícil encontramos que iban a haber unos años de abundancia y de riqueza y otros años de escasez. Nada que hacer. En el primer año ya se habían agotado todos los recursos de todas las naciones de la tierra. Justo en el primer año. ¿Y cuántos años eran? 7. Y ya en el primer año se habían acabado las reservas. Solo le correspondía a Israel lo que le quedaba. Pero llegaron las naciones asiáticas, las del sudeste asiático, China, India, a pedirle a Egipto que por favor le dieran de las reservas que tenían. ¿Y sabe qué hizo otro aventajado malcriado? Que vivió por un proceso. Era el predilecto de su casa, el predilecto de su padre, pero se convirtió en un día en esclavo. Fue vendido muchas veces, alrededor de 6 veces lo vendieron hasta llegar a casa de Faraón. Y yo me imagino que este muchacho ya no tenía esperanza. Un muchacho de 17 años ya había sido vendido 6 veces. O sea, no tenía esperanza. Pero en esa situación Dios usa la complejidad del momento y de la circunstancia para glorificarse. Ahora su casa, sus hermanos, aquellos que lo vendieron por primera vez, aquellos que le tenían celos, ira, rabia, ahora son ellos los que tienen que ir donde ese muchacho, que ya no es un muchacho, ahora es el gobernador sobre una nación. Es que en medio de las situaciones difíciles, cuando tú te entregas a Dios, Dios te hará gobernador de tu casa, de tu familia, de tus negocios, de todo lo que tú tienes. Pero tienes que entregarte, tienes que rendirte frente a Él. No podemos seguir cargando con la culpa del miedo. No podemos seguir cargando con el pasado. El pasado nos produce miedo.
¿Cierto? ¿Qué tal que se enteren? Qué miedo que se enteren. Y yo les pregunto, ¿tenemos una historia? ¿Todos tenemos una historia? Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Así que aquí no hay quien saque el pecho y diga, sí, bueno, si hay uno, el que es dueño de esta iglesia, que aún en medio del tiempo y de la circunstancia, sin pecado, Él se levantó de en medio del caos, de la muerte y de la desesperanza. Se levantó victorioso al tercer día, declarando y dando la mayor evidencia que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sintió miedo. Él sintió miedo. El día, la noche antes del sacrificio, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su humanidad. No, Dios no tiene miedo. No, porque si yo tengo un Dios con miedo, no tengo Dios. No, su humanidad, la forma humana de Dios, su manifestación en carne, en medio, porque la Biblia declara que Él es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Y ese verdadero hombre sintió miedo y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y recuerden que la copa en la cena es un acto inviolable. Eso tiene que ser. Si tú vas a la casa y te invitan a la casa de un judío que sigue la tradición, que sigue religiosamente su creencia judía, te va a ofrecer una copa y te la tienes que tomar, porque donde no te la tomes jamás vuelves a esa casa. Literal. Y sabe una cosa, Él dice: si es posible. Incluso Él quería renunciar a su propia cultura. Él quería renunciar a su propia identidad cultural. Dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entonces Él vuelve y dice: pero no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Con miedo queremos hacer nuestra voluntad. Con miedo queremos tomar nuestras decisiones. Con miedo nos queremos enfrentar a una situación difícil con nuestra propia capacidad. Pero aquí es donde tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es que cuando se hace la voluntad de Dios, aún en medio del caos, en medio de la desesperanza y de la tribulación, hay un nuevo amanecer, hay un nuevo aire fresco, hay un nuevo aliento que nos permite tomar fuerzas y decir: diga al débil, fuerte soy. Pero necesitamos empezar a coger todos esos miedos y ponerlos en las manos de Dios, para que el miedo se convierta en esperanza. Encontramos la historia, la humanidad cuando peca por primera vez, que se introduce la muerte, hay sufrimiento y separación de Dios. En medio del juicio, Dios da la primera promesa de que iba a venir un día y se iba a manifestar. Y bajo esa consideración, en medio del miedo, hay una implicación con la promesa. Es que Dios promete que iba a establecer un Salvador, iba a enviar a un Salvador, y ahí empieza la historia de la redención. Ustedes se imaginan a Moisés. Ustedes se imaginan a Moisés cuando Dios lo llama y le dice: hey, es que eres tú el que tienes que ir a Egipto a liberar al pueblo. Y él le dice: ah, sí, ok. Si me envían, ¿qué les voy a decir? Al cario a Dios, ¿cierto? Le digo: si me envían, ¿qué les voy a decir? Y él le dijo: mijo, no se preocupe, diles que yo soy, te envió. El yo soy, el impronunciable Dios, lo envió. Usted se imagina, yo me imagino la idea, la actitud de Moisés frente a eso. Y entonces él empezó. Él no era gago, no.
Él no era tartamudo, aunque la Biblia dice que sí refiere como, pero es un tema de la traducción. No es la tartamudez, sino más bien como la dificultad de la respuesta inmediata. Uno ve, siempre que ve a Moisés, uno lo ve respondiendo de manera lenta, pero en sus acciones. Uno lo ve respondiendo de manera lenta en sus acciones, hasta que un día se enoja. Un día se enojó y lleno de enojo, otra emoción, lleno de enojo, Dios le dice: háblale a la piedra. Y este cogió: ¿qué hubo pues, mija? ¿Cierto? Y entonces, ¿salió agua o no salió agua? Salió agua. Salió agua, claro, porque Dios respalda lo que dice. Pero ¿qué pasó? Lo hizo de manera inadecuada. No hagamos las cosas a nuestra manera. Las cosas a nuestra manera son formas inadecuadas. Nuestras formas son imperfectas. Nuestras formas nos llevan a situaciones difíciles. Pero si nos metemos en la soberana gracia de Dios y nos metemos en su presencia, la Biblia dice que Él afirma los pensamientos del hombre y coge los pasos del hombre por donde camina. Y si son caminos torcidos, Él los endereza. ¿Sabe por qué? Porque Él ama a sus hijos y Él no quiere que vivan llenos de miedo, sino que quiere que vivamos llenos de esperanza, dependiendo de un Dios que es poderoso. Este mismo Moisés sale de Egipto. ¿Y qué pasa cuando sale de Egipto? Pareciera ser, la Biblia hace un relato muy interesante, porque el faraón los dejó ir. Parecía que estaba como anestesiado. ¿Sí? ¿Saben qué es una persona anestesiada? Estaba como anestesiado en una situación como que, ok, listo, ya váyanse, ya se fueron, listo, adiós. Y si los vi, no me acuerdo. Eso le pasó a faraón. Pero cuando ya iban camino, él como que reacciona y dice: oiga, se me fue la clase obrera, se me fueron los trabajadores. Ahora, ¿quién va a producir el ladrillo? ¿Quién va a cortar el heno? ¿Quién va a hacer todas las tareas domésticas? ¿Quién va a servir en las casas? Se fueron todos los inmigrantes. Y si se van todos, pues se quedó sin mano de obra. Algo parecido por allá a un país del norte que le fue la clase obrera. Pero es verdad. Y sabe una cosa, en medio de esa situación Él reacciona y entonces Él le dice a su ejército: vámonos, y Él arranca. Y cuando Él arranca, usted se imagina, ya lo tenía, ya Moisés y el pueblo estaban a punto de llegar al Mar Rojo. Y cuando llega y ve atrás al ejército enemigo, al ejército de Faraón, ¿usted sabe qué sintió Moisés? Uy, tan bueno, ya vienen por mí. No, él tuvo que haberse, y encima el pueblo reclamándole. ¿Y qué le dijo el pueblo? ¿Qué le dijo el pueblo? Hay gente que cuando encuentran la libertad siguen mirando el cautiverio. Están en la libertad y prefieren el cautiverio, porque ayer hablaban del conformismo. Estaban conformes, claro, allá tenían comida, no tenían que clamar, simplemente les llegaba la comida en la mañana. Yo me imagino que ellos comían 3 veces al día como nosotros. Bueno, algunos comen 4 y 5. ¿Cierto? Pero fíjense que en esa situación Moisés estaba con un pueblo de más de 2 millones de personas, con un pueblo que ya empezaba a mostrar vicios de rebelde y con una situación compleja. Y entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que levantar sus manos y clamar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Convirtió el miedo en esperanza. Es más, hoy todavía ellos celebran el cruce del Mar Rojo, porque es que eso en la historia de la humanidad quedó para siempre, de que un Dios poderoso, eterno, de un pueblo como Israel, clamaron a Dios, el mar se abrió y cruzaron en seco.
Y como venían de manera intempestiva, entonces Dios los detuvo con una columna de fuego. Y él, no, hermano, es que eso es para ejemplificar. No, hay evidencias de que donde se depositó la columna de fuego, la tierra quedó fundida. Y hay hallazgos arqueológicos de eso, demostrando que Dios tiene el poder para proteger, el Dios tiene el poder para guardar en medio del caos, en medio de la situación difícil. Quiero cerrar con dos historias, diciéndoles, ¿recuerdan la historia de David y de Goliat? David, un muchacho, uno diría imprudente. Si uno lo ve así, uno se lo imagina como sanguíneo, ¿cierto? Un sanguíneo atravesado, ¿cierto? Esos que se atreven a todo. Y cuando están allá metidos, ¿y ahora? ¿Cierto? Y entonces lo tenían allá y uno lo ve allá. Y entonces ok, te vas a enfrentar. Y él se dejó vestir. Hubiera dicho que no desde el principio, pero no, él se dejó vestir. Y vestido, le pusieron ropa de soldado, pero ese traje era incómodo, él no lo manipulaba, él solo sabía tirar piedra. Era un tirapiedras, de verdad, era un tirapiedras. Y con eso ahuyentaba los animales, y con eso ahuyentaba y protegía sus ovejas y hacía todo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando a él lo visten, él dice, no. Y entonces él va y se para allá sin nada, solamente con su armamento. Pero mire algo interesantísimo que dice David: tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina. Y él no puso la onda de una vez. Dice: mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es que cuando tú pones a Dios en medio de la situación difícil, Dios va a responder por ti, por tu vida y por tu familia. Cuando tú pones a Dios primero, Él va a responder por ti. Así que no te atrevas a ir sin Dios. No te atrevas a enfrentarse a las situaciones sin Dios. No te atrevas a irte sin Dios, porque ¿sabe qué va a pasar? Te va a ir mal. Y si antes tenías miedo, ahora sí, como van a decir en el momento de la tribulación: montes, caed sobre nosotros. Porque es que el miedo lo pone a uno contra la pared. Pero cuando llega la esperanza del reino, y no solo del reino, sino del rey de ese reino, entonces nuestra vida adquiere una nueva esperanza, una nueva visión, y como que hay nueva vida. ¿Alguna vez te has metido al mar? ¿Seguro? Sí. Y te has quedado un poquito de más debajo del agua, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno sale? Uy, casi me ahogo. Así le pasa a la gente que vive llena de miedo y sin Dios. Viven ahogados, llenos de problemas, llenos de circunstancias. Y el problema es que dicen, se paran frente a una apariencia y dicen: estoy bien. Y yo quiero decirles, uno sin Dios no está bien. Uno sin Dios no está bien. No conozco a una persona sin Dios que esté bien. Conozco a personas que parecen vivir bien, pero allá algo les falta. Yo le estoy dando refama a una pareja colombiana, él muy renuente al cristianismo, más desde el corte del ateísmo, y criticando. Y un día me buscaron y me llamaron y me dijeron: hermano Carlos Andrés, me llamó la esposa y me dijo: es que, y ellos son unos muchachos, mi esposo quiere, él siente que algo le hace falta y nada lo llena, y él quiere empezar a conocer ese Dios que usted predica. Así me dijo un día. Y yo me acuerdo, estaba en la universidad, había Manizales, llueve mucho, y yo le dije: listo, reunámonos tal día. Y ese día cayó un señor aguacero. Estaba haciendo un hielo porque nosotros estamos muy cerca al Nevado del Ruiz.
y estaba haciendo un helaje, y donde estaba en uno de los laboratorios allá la señal por tema electromagnético y las máquinas, pues no hay buena señal, no hay buena recepción, y yo me salí allá y empecé a hablar con él. Y empezamos a hablar de Dios y de la esperanza y de por qué Dios era Dios y por qué. Y entonces me dijo, la situación que lo llevó a él a buscar de Dios es que uno de sus mejores amigos murió. Y él empezó a preguntarse qué ocurría después de la muerte, y él empezó a sentir miedo. Y la verdad, las personas deberían preocuparse por eso. Las personas deberían preocuparse. Hay gente que no cree que después de la muerte haya otro espacio, llamémoslo vida, ¿cierto? Otro estado es. Pero deberíamos preocuparnos por eso, porque sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no tenemos esperanza. Y empecé a hablarle de Dios, y empecé a hablarle, y él empezó como a respirar, y me dijo: quiero conocer más de ese Dios. Y ya establecimos una refán virtual y empezamos a hablarle de Dios, y empezamos de amigo a simpatizante. Cuando terminamos ayer, yo vine acá y me conecté acá, desde acá, a darle la clase. Cuando terminamos de conversar y solo apenas estamos empezando en la estructura de Biblia, me dijo, yo le pregunté: ¿te gusta? Y me dijo: me llena. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando Dios está, hay esperanza. En medio del caos, en medio de la situación, en medio de la dificultad, de la tragedia, Dios da esperanza al hombre. Dios da esperanza al hombre. Yo no sé en qué piensas tú cuando te ves frente a Dios. ¿Ves el problema? Llega la desesperanza, llega la muerte, llega la enfermedad. Un día mi mamá estaba en una situación muy lamentable, un derrame cerebral. Tal vez han escuchado la historia también. Es una situación lamentable. Todos los hijos repartidos en casas de hermanos. No había nada que hacer. La arteria más profunda del cerebro, aquí en la base del cerebro, en la parte interna del cerebro, es como una arañita, ¿sí? Se llama, y había una arteria que se llama la subaranoidea. ¿Por qué aranoidea? Porque parece una araña, ¿sí? Como una telaraña, ¿sí? Parece una araña esa estructura, y son varias arterias que se abren para irrigar el cerebro, y es la parte más profunda del cerebro. Y esa era la que empezó a gotear, y fue la que produjo el desenlace de un derrame cerebral. Y entonces decían, recuerdo que mi papá cuenta la historia y dice: no, ella se muere. Ah, no se va a morir, ok. Si no se muere, queda ciega. Si no queda ciega, queda cuadraplégica. Ni ciega, ni cuadraplégica, y mucho menos muerta. Tenía 40 años cuando eso. Hoy tiene 73 años y todavía sigue anunciando a un Dios que da esperanza. Ustedes se imaginan un padre con 6 hijos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer un padre con 6 hijos? Su esposa en una clínica hospitalizada. Él tenía que trabajar para poder mantener, y todos, iba por la casa llevándonos, visitándonos a cada uno. La situación no era fácil, tenía miedo, lo vi llorar. Pero yo quiero decirles, el Dios en el que hemos creído es un Dios que da respuestas. Por eso le hacía la pregunta: ¿qué miedos has tenido? ¿Tienes miedo del futuro? ¿Tienes miedo del pasado? ¿Tienes miedo de lo que estás viviendo ahora? ¿Tienes miedo de las deudas? ¿Tienes miedo de la escasez? ¿Tienes miedo de la enfermedad? No sé, tantas cosas por las que uno puede sentir miedo. ¿Tienes miedo por la cucaracha? Que se te está inundando la casa de cucarachas y no tienes ni con qué pagar ni comprar el veneno. No, suena risible, pero hasta para eso. Hay gente que se le cae, se desencaja por completo cuando una situación tan simple como esas ocurre.
Tienes miedo de que algo pase y ya no puedas estar aquí. Tienes miedo de tantas cosas. Yo tengo un Dios que te dice: no temas. Dice: te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo pregunto esta mañana: ¿cuántos quieren la ayuda de Dios? Yo pregunto esta mañana: ¿cuántos quieren la ayuda de Dios? Por favor, pónganse en pie. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la soledad? ¿A la pérdida de la familia? ¿A la pérdida de economía? ¿A qué le tienes miedo? Yo quiero invitarte. Pon tus planes en las manos de Dios y no los mires con miedo, míralos con esperanza. Porque cuando tú pones tus planes en manos de Dios, las cosas van a ir bien, aun cuando parezca que todo vaya mal. Aun cuando diga: es que esto se volvió un caos. Tal vez el caos es que tú quieres resolver por ti mismo. Yo quiero decirte: no resuelvas por ti mismo, deja que Dios resuelva por ti. Pero para que Dios resuelva por ti, tienes que entregarte, tienes que renunciar, tienes que rendirte, tienes. Tan duro que es vivir sin Dios. Tan duro que es vivir sin Dios. Mire, yo lo he intentado. Sí, yo lo he intentado. Yo un día intenté vivir sin Dios y duré una semana. No fui capaz porque me dio miedo. Y le digo una cosa: hoy, si algo me produce miedo a mí, en mi integridad física, mental, psicológica, anímica, de cualquier tipo, es no tener a Dios, es no tener a Dios. Pero yo quiero decirte: aquí está mi Dios, aquí está tu Dios, aquí está el verdadero Dios, que te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien más quiere venir aquí adelante? Yo le invito en el nombre de Jesús. Venga. Hermano, es que yo aquí también me puedo quedar y Dios aquí me bendice. Sí, por supuesto. Yo no le voy a decir que no, eso es verdad. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú das un paso adelante, estás dando a entender que quieres. Eso es como cuando te invitan a trabajar y levanten la mano los que quieren trabajar. Los que quieren trabajar levantan la mano. Así todos los que estén ahí estén necesitando trabajo. Uno levanta la mano y pide ayuda. No podrá uno saber quién necesita ayuda si no pide ayuda. Y Dios, aunque Él nos conoce y Él sabe de qué estamos hechos y sabe qué necesitamos, a Él le gusta cuando sus hijos, cuando los seres humanos le invocamos y le decimos: Señor, ayúdanos porque perecemos. Necesitamos que Dios esté, que Dios te sane por dentro, te quite esos miedos. Te quite el miedo del pasado, te quite el miedo del futuro, te quite el miedo del presente. Cualquier miedo, Dios es capaz de sanar tu corazón. Dios es capaz. No es que el miedo sea malo para uno protegerse de una condición humana natural. Si hay un carro que viene a toda velocidad, el miedo me hace retroceder. Claro, ahí el miedo está bien. Pero no está bien cuando el miedo se convierte en un sentimiento. La emoción se convierte en un sentimiento que afecta tu vida y daña tus emociones y daña todo lo que hay en el interior tuyo.
y no eres capaz de avanzar. Quieres convertirte en un excelente cristiano, pero tienes miedo. Quieres ser un gran padre de familia, pero tienes miedo. Quieres ser un gran hombre de valor, una mujer de valor, pero tienes miedo. Yo quiero decirte, Dios convierte el miedo en esperanza. Él da una nueva esperanza, Él da una nueva razón de ser. Él te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. Tu economía está en las manos de Dios. Tu familia está en las manos de Dios. Tu salud, tu vida está en las manos de Dios. Tu estadía en la isla está en las manos de Dios. Todo lo que tú tienes está en las manos de Dios. Todo lo que somos está en las manos de Dios. Y por eso podemos levantar nuestras manos en señal de victoria, diciendo que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Yo invoco el nombre de Jesús esta mañana. Te pido, Señor Jesús, que mires el corazón y la mente de estos hermanos y amigos que han venido aquí. Necesitamos ser sanados. Hay miedos que se apoderan de nosotros. Solo tienes pena y tristeza. Hay miedos que se apoderan. El futuro es cierta espera. Pero en tu nombre, Jesús, paz en la tormenta. Muchas veces en el nombre de Jesús, en el nombre me siento igual que tú. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Créelo en medio de la créelo esta tormenta. mañana, Puedes tener paz en la tormenta. Declaramos vidas sanadas, Fe y esperanza cuando no puedas seguir. vidas con una nueva esperanza. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. No tengas miedo, ten esperanza. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Poder en el nombre de Jesús. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el
Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si paz en él, paz en la tormenta. Por favor, levanta tu voz y canta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Gloria al nombre de Jesús. Dele ese aplauso a Jesús. Hoy te vas a levantar victorioso en el nombre de Jesús. Hoy te vas a levantar con un nuevo aire. Hoy Dios te ha dado un nuevo aire. Te va a ayudar. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. No tengas miedo. Ten esperanza. Cuando Jesús llamó al ciego, le dijeron: ten confianza. Te llama. Ten confianza. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios? Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a encomendar esta semana en las manos de Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, los que están en la universidad o están terminando o en los sistemas educativos, en los trabajos, las empresas, los emprendimientos, que el Señor guarde en completa paz todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo confiado, con esperanza. Ten un plan, organiza tu vida. No te metas a la loca, confía, pero con un plan. Y seguro Dios va a bendecir tus planes, los va a prosperar y te va a guardar. Y va a alejar al devorador de tu vida. Y va a alejar al devorador de tu familia. Solamente ten confianza. Él te llama. Vamos a orar. Recordemos el culto hoy en la tarde. Es culto evangelístico. Los amigos necesitan de Dios, ¿verdad? Ellos también tienen miedo de perderse. Así que los invitamos para que vengan al culto, vengamos al culto y traigamos a los amigos. Y por supuesto, hermanos, oremos también hasta por las actividades de la iglesia que hay en cafetería. De hecho, por allí los esperan. ¿Cuántos dicen amén? Ten confianza, te llaman. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos en tu presencia. Te damos gracias por esta bonita mañana, por esta gran iglesia que tú has comprado a precio de sangre, porque tú eres el grande en medio nuestro, porque tú nos bendices. Hoy ponemos nuestros planes en tus manos. Ponemos esta semana, confiamos en ti, en que nos vas a ayudar. Si hay momentos difíciles o momentos de adversidad, danos la inteligencia, la sabiduría y el poder de tuyo para poder enfrentar las situaciones. Te pedimos, oh Dios, que no tengamos miedo, sino que tengamos esperanza. Aun cuando otros no tienen esperanza, nosotros podamos ser testimonio. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas al joven en su estudio, al hermano en su trabajo, a la hermana en su trabajo, en sus emprendimientos, en sus modelos de negocio y en sus empresas. Que tu gracia esté con todos, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A todos, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Por favor, no se vaya sin al menos saludar a 10 personas. Amén. No se vaya sin saludar a 10 personas y abrácelo con una sonrisa. A ver, una sonrisa que los abrace. Dios les bendiga.
En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya.